Bueno, fue maravilloso en el sentido de que toda aquella gente mayor y aquellos profesionales, pues eso, muy cuajados y con mucha experiencia, tenían tiempo que dedicarte. Es decir, no era como ahora que el becario lamentablemente casi entra en una factoría y muchos, no hay tiempo de atenderle, no te gustaría dedicarle todo el tiempo que puedes. Yo tuve la suerte de que como éramos en aquel tiempo muy pocos y el periódico tenía mucha gente, muchos medios, pues nos íbamos con ellos a comer, nos explicaban, aparte de 1000 batallas, trucos profesionales. Cada día en el periódico era como 3 meses en la facultad, ¿no? Aprendías de una manera brutal. Conmigo se portaron de esa forma muy didáctica y los jefes que tuve fueron gente que me enseñaron mucho. De hecho, yo creo que el 70% de lo que sé de la profesión lo aprendí en aquellos años allí. Pero pensar, hablando de dirección, que tú llegas a una sección donde el primer día el redactor jefe que tienes te dice que él no te ha pedido, que poco menos que casi era una imposición de un superior suyo, y claro, te desmoralizas mucho, pero a partir de esa declaración de sinceridad, él, que es un periodista que se llama Enrique Bañeres, fue muy justo conmigo. Yo le dije que quería hacer más cosas aparte de la información polideportiva. Empecé a hacer crónicas del Español en segunda división, que estaba entonces. Cuando subió me dijo que la siguiera haciendo en primera, luego me dijo que empezara a ir a hacer cosas del Barça como suplente de la persona que hacía información del día a día. Y recuerdo una vez que hice una apuesta por una información, por una fuente que tenía, y me empeciné en que era como decía la fuente, y al siguiente día era absolutamente lo contrario. Y bueno, fui con la página, no sabía qué decirle al redactor jefe y le fui a pedir disculpas. Y él me dijo, no te preocupes, quien no pisa área no mete goles, así que tú sigue arriesgando y ya me toca a mí ponerte un poco el freno cuando crea que lo tengo que poner, pero equivocarse, lo importante es trabajar y te vas a equivocar más veces, y lo importante es que sigas arriesgando, teniendo un poco, esto te servirá para tener más autocontrol, para no fiarte siempre de una fuente. Me dio una lección de dirección que no se me ha olvidado nunca, la he repetido varias veces, nunca, probablemente la mejor que he tenido, y pese a que en muchas cosas discrepábamos, para mí fue fundamental. No creo que haya tenido prácticamente otro jefe igual. Pero sobre todo con una cualidad fundamental, que a mí también es otra de las cosas que me he incorporado, ¿no? Si el primero me dio confianza, de este aprendí lo importante que es el optimismo. Creer siempre que estás en el mejor sitio, pensar en grande, ¿no? Que es lo que se suele decir. Pensar que estás haciendo siempre algo importante, que siempre vas a tener lectores, que aunque trabajes en una delegación pequeña, conseguirte transmitir el gusano de estar siempre activo, ¿no? Consiguió que una redacción de 18 personas de información local, eminentemente, en un periódico sin gran tirada en Cataluña, y sin que en aquel momento el mundo fuera lo que es ahora, por supuesto, pues consiguió que se sintieran como si trabajaran en el New York Times, ¿no? Además él utilizaba el símil y bueno, fue para mí, aparte de un buen amigo, alguien además muy próximo, que nunca estaba encerrado en su despacho, siempre estaba fuera por la redacción, que combinaba muy bien, no digo la bronca, pero decir lo que estaba mal hecho con lo que estaba bien hecho. Y aquí muchas veces en los periódicos hemos olvidado decir lo que está bien hecho, solo parece que se va para dar una bronca, ¿no? De vez en cuando hay que decir lo que está bien hecho, ¿no? Bueno, para que la gente le suba la autoestima. Al ver, hacía que te subiera la autoestima muy rápido. Al tratarse de una persona con una capacidad de trabajo poco común, pues es capaz de dirigir el periódico, de participar de tertulias, de tener siempre esa intención de que el periódico sea objeto de debate, sea influyente en la actualidad española, ¿no? Y yo creo que lo consigue una maestría impresionante, ¿no? Y a la vez de ser una persona muy activa en las redes sociales, ¿no? Que exige mucha dedicación de trabajo y de alimentar a sus propios followers, a sus propios seguidores, ¿no? Sin duda eso está cambiando, ¿no? En el sentido de que hay dos tipos de directores, ¿no? en los grandes periódicos. Los periódicos son grandes estructuras, por lo tanto se necesita mucha gente que tenga un perfil muy interno.
que no sea tan activa o no tenga tanta visibilidad fuera del periódico en el sentido de ser una referencia informativa, ¿no? Pedro J consigue las dos cosas, ¿no? Está todo el día, lo habéis visto aquí sábado por la tarde en el periódico, lo podéis poner, que habéis sido testigos, pero si vinéis mañana estaría también a esta hora, y es domingo, y el lunes a primera hora a las 10. Bueno, yo empecé a dirigir gente ya en el mundo, en Barcelona, pero como jefe de sección lo que hago un poco es sustituir a José María, es decir, y era una sección de 3 personas, pequeña, ¿no? Allí era muy sencillo, porque nos veíamos mucho, manejábamos un ámbito pequeño, y ahí realmente tenía tiempo para dedicarme al redactor y hacerlo madurar, ¿no? Cuando vengo a Madrid y me nombran redactor jefe, lo que me encontré fue la sección de deportes de un periódico que le pasaba lo mismo que a un niño cuando crece mucho en un año, ¿no? Que le falta coordinación, ¿no? Bueno, yo creo que le faltaba un poco a todo el periódico en aquel momento, ¿no? De golpe, ¿no? Entonces yo lo que intenté hacer fue empezar por las 4 reglas: sumar, multiplicar, restar y dividir. Vamos a empezar a dar, ya que tenemos esto, ya que tenemos un transatlántico que nos lleva, vamos a empezar a dedicarnos un poco desde abajo, ¿no? Y durante un tiempo mi prioridad fue la organización, es decir, recuerdo que decidí, pese al criterio de algún director adjunto y subdirectores, no viajar durante 4 años, no salir de la redacción y estar aquí todas las horas del mundo, desde la mañana a la noche, para intentar que no diéramos una clasificación mal, que no se nos olvidara dar una clasificación, que organizáramos bien las previas, que, bueno, todo ese trabajo fue dando sus frutos, mientras manteníamos esas puntas que te digo de buenos golpes, ¿no? De exclusivas, pero ¿no? Este trabajo fue reconocido por el propio director, incluso por la competencia, ¿no? Que empezaron a ver pues que no pasábamos de una gran sección un día a una sección que era mala otro día, sino a una sección correcta, ¿no? Y para mí eso es lo fundamental, ¿no? Orden y estructura, ¿no? Es decir, si tienes talento pero no tienes orden, vas a tener días muy malos, ¿no? Entonces, lo principal es buscar el talento, porque el orden es más fácil, ¿no? Es cuestión a veces de horas, de disciplina. El talento es más complicado, ¿no? Pero si al talento no lo ordenas, nunca logras, no tienes velocidad crucero, ¿no? Entonces, mi intención fue establecer una velocidad crucero en la sección, ordenar el trabajo de la gente, regularizar a personas que no estaban regularizadas, ver cuántos colaboradores teníamos, desprendernos de los que ya no aportaban y contratar a algunos que fueran eficaces. Eso lo hicimos bien. Nombrar un jefe de sección que tuviera un perfil para poder hacer eso, que lo encontré. Integrar a la sección de deportes en la vida general de la redacción, que siempre eran los de deportes en aquel rincón, un poco una república independiente. Bueno, yo creo que todo eso lo conseguimos, que siempre hubiera un representante de deportes en todas las reuniones, que participara más de la vida del periódico, aunque tuviera un horario distinto. Eso lo hicimos. La ventaja con respecto a internacional, a nacional, pues, es que nosotros casi tenemos un calendario, ¿no? Un suceso no se puede prever, pero lo que va a pasar en un partido tampoco, pero el partido en sí sí. Es decir, con lo cual eso hace que sea fundamental la planificación, fundamental. Es planificar cómo vas a cubrir unos Juegos Olímpicos, diseñar el grupo de enviados especiales, qué va a hacer cada cual, las distancias que hay, es decir, los responsables de deportes, directores, redactores jefes, como tú le quieras llamar, ¿no? Porque en la tele, en los periódicos, en la radio se llaman de distintas formas, ¿no? La televisión tiene un director de deportes, los periódicos no se llama así, normalmente es el redactor jefe, ¿no? En las televisiones no, pero los de los periódicos acabamos asumiendo lo que en las televisiones y las radios se llama la producción, que es cómo va a ir este de aquí a aquí, cómo va a ir este, qué aviones hay, todo eso. Cuando te llega un mundial de fútbol, por ejemplo, como el de Sudáfrica, complicado logísticamente, pues yo pierdo varios días en el que mi trabajo es sentarme con una secretaria, ver los aviones, ver las distancias, ver cómo podrá ver si va a llegar, dónde están los hoteles. Eso también es un trabajo de jefe de deportes que parece el de una agencia de viajes. El prestigio, la trayectoria, sin duda. Una obra publicada, que se suele decir, ¿no? ¿Qué trayectoria tiene? Que también influye en el prestigio, forma parte de ello. El liderazgo con respecto a la gente que va a dirigir. Y el liderazgo, ¿por qué lo tiene? Una parte es por el prestigio que tiene, por su experiencia, ¿no? Y otra parte es por su capacidad de mando, ¿no? Y ahí ha de manejar mucho
la inteligencia emocional, ¿no? No solo a demandar por conocimiento, por galones, sino pues eso, lo que se llama un poco la inteligencia emocional, que está tan de moda ahora, que es un poco manejar las sensibilidades de lo que es un periodista. Ha de conocer evidentemente lo que es un deportista, lo que es el sujeto de su información, un dirigente, un entrenador, pero también ha de conocer la psicología del periodista, ¿no? El periodista también tiene su apetito, compite con otros periodistas, tiene estrés, como tú has dicho, es un poco aficionado, como tú has dicho, y luego tiene su cupo de vanidad, ¿no? Quiere firmar si está en un periódico, quiere hablar si está en una radio, quiere salir en pantalla. Todas esas cosas el jefe las ha de sodificar, de dosificar, es decir, ha de alimentarlas todas un poco, pero de manera que eso se acompase con el resto, ¿no? Entonces eso es difícil. Lo da un poco la experiencia, lo da la forma de ser, ¿no? Y sobre todo yo creo que la autoridad se ha de ejercer por esas cosas, ¿no? Es decir, la gente que te obedezca te ha de obedecer por quién eres en la profesión, no por quién eres en la mencheta del periódico, en el cargo, no por tus galones, sino por tu experiencia, por tu conocimiento y por tu capacidad de convencer, ¿no? Entonces hay que trasladar confianza al redactor, ¿no? Hay que trasladarle positividad, como me trasladaron a mí, ¿no? Y luego independencia, ¿no? Ha de ser también un hombre muy independiente. Un responsable de deportes o director de un periódico deportivo está sometido también a presiones, las de su propia empresa, las de su propio editor, las del presidente del Madrid o del Barcelona o del Valencia, donde esté, la del secretario de Estado, entonces ha de tener independencia frente a todo eso. Si la gente que trabaja para ti ve que no eres una persona independiente, no te va a respetar. He tenido conflictos en general, en general, digamos. Conflictos más que conflictos, en mi caso yo no le llamaría conflictos, le llamaría presiones, ¿no? Claro. Pues sí, pues tienes presiones para no ser tan crítico, claro. Tienes presiones del Madrid, en su momento las tuve del Barcelona. ¿Con Ramón Calderón tuvo...? No, yo con Ramón Calderón no tuve discusiones, pero no más que con otros. Es que vimos una información sobre El Mundo, en la que al parecer Ramón Calderón había ejercido presión para una cosa que se colocó. Y que usted pasara a... No, sí, sé qué información es, pero no es... Eso es bueno, quiero decir, te la puedes creer o no, eso no fue así, es decir, había unas personas que hacían información del Real Madrid que en un momento determinado el periódico creyó que tenían que tener un protagonismo menor y pues el director, de común acuerdo con el director, decidimos, ¿no? Porque era su criterio, pues que digamos en ese momento tuvieran un protagonismo menor en la información y que entrara otra gente también a tener más peso, sobre todo en la información institucional, ¿no? Porque eran personas que se habían desgastado mucho. Hay algo mucho peor que la censura y es la autocensura. El creer que por no fastidiar, el creer que te quedas vacío de contenido, ¿no? Realmente. Yo soy una persona bastante impulsiva y entonces cuando dirijo intento controlar mis impulsos y si me cabreo sobre todo conmigo mismo, plantear el problema y la solución. Es decir, si te tengo que hacer algo, decir que has hecho algo mal, en vez de decirte o machacarte con que qué mal lo has hecho, lo que te digo es, deberías haberlo hecho así, para que tú, en este caso, ¿no?, el redactor, intentes llegar a la misma conclusión sin necesidad de que eso se perciba como una bronca. No siempre se consigue, ¿no? Pero normalmente los mayores defectos que aprecio en mi carácter y que sobre todo a mucha presión es cuando tienden a aparecer, ¿no?, los intento modular bastante en mi trato con la gente, ¿no? Ahora, sí que puede ser que un día cabreado conmigo mismo porque algo no me ha salido, una crónica o algo, pues sí es posible que tenga una explosión, ¿no? Pero insisto, es más conmigo que no con la gente. No, yo no me voy a calificar en eso, ¿no?, porque no me parecería correcto, pero no me parece que he intentado siempre que la crítica sea un poco constructiva, pero bueno,